Quiero empezar con lo que dijo Emma Bombeck, que dijo, no te preocupes por quien no te quiere, no te preocupes quién tiene más, no te preocupes quién está haciendo qué. Y hoy vamos a descubrir nuestra singularidad y la primera pregunta que tenemos ahí en la guía para abrir el tema es, ¿cuál es la diferencia entre vivir para ser de bendición, para ser una bendición para las personas y vivir para complacer a las personas? Y yo creo que lo más importante de la clase de hoy es poder entender cuál es la diferencia entre vivir para ser de bendición para las personas y vivir para complacer a todas las personas. Tratar de complacer a todos es un problema en el cual muchas mujeres luchamos por dos razones. Número uno, hay quienes son complacientes y no se dan cuenta que son complacientes. Por eso hoy vamos a ver las cinco, como dice, las 5 señales infalibles de un complaciente. Si hay alguien por ahí que no sabe que es complaciente, bueno, pues hoy vamos a pasar por esas cinco señales para que te des cuenta y para que puedas hacer esos cambios, porque finalmente lo que queremos es vivir en libertad de poder ser auténticas y únicas. Y número dos, otra de las razones por las cuales las mujeres luchamos con esto es porque hay quienes creen que complacer a las personas es un comportamiento que le agrada a Dios. Y sobre esto también vamos a hablar mucho en la sección de fortaleciéndonos en la palabra. Vamos a tratar de entender la diferencia entre complacer a todos y ser de bendición a otras personas. Ahora, ¿cuál es la diferencia que ustedes pueden ver? Vivir para ser de bendición exige que no llevemos una vida egoísta y que te des el tiempo de pensar en los demás, de ayudar a las demás personas. Tiene mucho que ver con nuestra visión de amar a la gente y de servir al mundo. Pero, por otra parte, complacer a las personas exige mucho esfuerzo y terminas al final siendo controlada y lo peor es que te lleva a desobedecer a Dios y finalmente te roba la vida que Dios ha diseñado para ti. Y eso es cuando te descarrilas de tu propósito, porque Dios tiene algo para ti, pero tú te vas conforme la gente te dice, complaciendo a la gente, te descarrilas y te sales del propósito que Dios ha diseñado para ti. Y yo creo que eso es lo peor de complacer a la gente y que Dios nos ayude. Ahora, la pregunta número 2 dice, ¿qué piensas de ti misma? ¿Has caído en algunos de estos errores? O si ya pasaste por ahí por las 5 señales infalibles de un complaciente, pudiste sobrevivir a cada una de esas 5 señales, ¿qué hay de ti? ¿Has caído en alguno de estos 2 errores que estábamos mencionando ahorita? Preguntas que vamos a querer considerar hoy es, ¿te gustas a ti misma? ¿Aprecias tu singularidad? ¿Dirías que tienes una imagen propia saludable? Con frecuencia te encuentras esperando que los demás te digan que tú eres aceptable y que tú vales. ¿Y cuál es el problema que esto crea? En otras palabras, imagínate que mi hermana Graciela estuviera siempre esperando que alguien le dijera, tú eres bonita china, o que estuviera esperando, tu voz es hermosa. ¿Verdad que generalmente la gente no se acerca para darnos ese tipo de aprobaciones? El problema es ese, de que si nosotros estamos esperando que la gente venga y te diga que eres aceptable, sobre todo en aquellas cosas que a ti no te gustan de ti, que tú vales, que tú vales mucho, realmente puede pasar mucho tiempo y no vas a recibir esa aprobación de la gente. Y ese es el problema. Nuestra meta debe de ser estar segura en el amor de nuestro Padre Celestial. Y esta clase de seguridad nos va a traer esa audacia, esa valentía para hacer todo lo que nosotros hemos sido llamados a hacer, independiente o sin necesitar la aprobación de toda la gente. El problema de ser complacientes es que, como les decía al principio, puede descarrilar nuestro destino. Se puede decir que si queremos seguir completamente a Dios, servir a Dios, a veces debemos estar dispuestos a no complacer a algunas personas. Y de eso vamos a estar hablando más adelante. La mayoría de los grandes hombres y mujeres de la Biblia tuvieron que enfrentar este desafío
de no complacer a la gente para poder complacer a Dios. Y comenzando con Jesús, el Hijo de Dios, que lo vemos que nunca tuvo esa necesidad de recibir la aprobación de la gente. Él a lo que venía a hacer lo que venía a hacer, a cumplir su propósito, a complacer a Dios. Y hacerlo es una clave hacia el crecimiento espiritual. Y la pregunta de los 5 millones para nosotras en esta tarde es, ¿estás dispuesta a hacer eso si llegara a ser necesario? ¿Estás dispuesta a aceptar ese desafío de no complacer a toda la gente para poder complacer a Dios? Ahora vamos a pasar a la segunda sección, que es fortalécete en la palabra de Dios. Y como les decía, vamos a hablar acerca de Jesús. Ahí en Filipenses capítulo 2, ¿qué nos dice acerca de agradar a la gente? Ahí en el capítulo 2 de Filipenses nos está hablando acerca de Jesús, y en el versículo 7 dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y este capítulo es un capítulo hermoso que habla acerca de la humildad de Jesús. Y por eso siempre decimos que Jesús es nuestro modelo, porque Él se despojó a sí mismo. Eso significa que Él hizo lo que su Padre Celestial quería que hiciera y no lo que la gente quería que Él hiciera. Y eso lo vemos a través de todo su ministerio, sin importar el costo para hacer la voluntad de Dios. Por eso les decía, la pregunta de los 5 millones es, ¿nosotros estamos dispuestos también a pagar ese costo con tal de no complacer a la gente para complacer a Dios? Esa es la pregunta que estamos reflexionando hoy. En la Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Esto quiere decir, siendo Dios, Él renunció a ese privilegio divino, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Adoptó una posición de un esclavo, ¿para qué? Para servir a la gente, para cumplir su propósito, para complacer a Dios. Él no estaba preocupado, nunca estuvo preocupado por su reputación. ¿Qué la gente iba a decir si yo digo esto? ¿Qué la gente iba a decir si yo no hago esto? Él nunca estuvo preocupado de lo que la gente iba a pensar acerca de él. Y leíamos, o vamos a leer ahorita, cómo aún sus propios hermanos se avergonzaban de él. Trataban de motivarlo para que hiciera algo sorprendente, ¿a fin de qué? Que se probara de que él era el Mesías. ¿Y qué le dijo Jesús? No ha llegado mi tiempo todavía. Ahí en Juan capítulo 7, versículos 4 al 6, estuve leyendo y quiero leerles lo que es el contexto de esta historia. Dice, después Jesús recorrió la región de Galilea y quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Versículo 2 dice, pero se acercaba el tiempo judío del Festival de las Enramadas, y sus hermanos le dijeron, fíjate lo que le dijeron sus hermanos y cómo Jesús no está dispuesto a complacer tampoco a sus hermanos. Dice, sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores pueden ver tus milagros. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Estas eran las palabras de sus hermanos. Y luego el versículo 5 dice, pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Y en el versículo 6, Jesús respondió, este no es el mejor momento para que yo vaya, respondió Jesús, pero ustedes pueden ir cuando quieran. ¿Sabes que cuando tú sabes que tienes la aprobación de Dios, cuando tú sabes lo que tú vales, que tienes valor, no tienes que ir a probarle a la gente qué es lo que tú tienes o qué es lo que tú puedes hacer, porque tú estás viviendo para complacer a Dios y para seguir las instrucciones de Dios, no para seguir las instrucciones de toda la gente. Si ese no era el tiempo indicado en el que Dios le daba el semáforo verde para ir y hacer lo que ellos le pedían, simplemente lo que iba a hacer era obedecer a Dios. Y a veces lo que pasa con nosotros cuando queremos complacer a toda la gente es que queremos quedar bien con todos, es que no queremos decirle que no a nadie, queremos hacer lo que toda la gente nos dice, y eso es lo que nos lleva a los problemas finalmente. Jesús, nosotros lo vemos una y otra vez,
Nunca intentó complacer ni a sus hermanos, ni a sus familiares, ni a sus amigos, ni a los apóstoles, porque él quería complacer a Dios. Y él les dijo sencillamente, todavía no es mi tiempo. En Marcos capítulo 3, versículo 21 tenemos también otro suceso en donde dice, cierta vez, ahí en el versículo 20, cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Y cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo, diciendo, está fuera de sí. Entonces aquí vemos cómo tampoco él quiso complacer a sus familiares. Algunos pensaban que Jesús estaba loco, pero debido a que su objetivo siempre fue complacer a Dios, no complacerse a sí mismo, no buscando su reputación, cuidar una reputación, sino que siempre era complacer a Dios, no complacer a la gente, no complacerse a sí mismo. Y la tiranía de la preocupación sobre lo que la gente pensaba, a él no le esclavizaba, no le importaba. ¿Cuál es la clave para nosotras poder seguir el modelo de Jesús? Es estar completamente seguras en el amor de nuestro Padre Celestial. Y este es el secreto, este es el secreto. Esta clase de seguridad nos va a traer la audacia y la valentía para complacer a Dios, para cumplir nuestro propósito y no complacer a toda la gente. Ahí también vamos a hablar acerca de Pablo. Mira lo que él dijo en Gálatas capítulo 1, versículo 10. Yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Y Pablo dijo, queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. Si él hubiera intentado ser popular para la gente, nunca se habría convertido en un siervo de Cristo. O como en otras ocasiones, él decía, yo soy un uperete, que es el esclavo de menor rango de Cristo. De este versículo nosotros podemos ver que ser complacientes nuevamente nos puede descarrilar en nuestro destino, en el propósito por el cual Dios nos tiene aquí en esta tierra. ¿Cuál es la máxima que estamos aprendiendo en esta tarde? Si queremos seguir completamente a Dios, debemos estar dispuestas a no complacer a todas las personas. Por eso el test de las 5 señales es bien importante que todos lo hagamos porque queremos estar lejos de ser complacientes. Y recuerda que este es de hecho el título del libro es Vive libre de la necesidad de complacer. Son muchísimas las mujeres que están luchando para ser libres de la necesidad de complacer. Ahora vamos a ver que la mayoría de los grandes hombres y mujeres de la Biblia tuvieron que enfrentar este desafío de no complacer a la gente para poder complacer a Dios. Y hacerlo es una clave hacia el crecimiento espiritual. Y yo te animo a preguntarte a ti misma si estás dispuesta a hacer eso si llegara a ser necesario. ¿Ok? Ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4, vamos a leer que Pablo también dijo que él y sus compañeros de ministerio eran hombres a quienes Dios aprobó y les confió el evangelio. No tratamos de agradar a la gente, sino a Dios, que examina nuestro corazón. Ahora, fíjate muy bien lo que dijo Pablo. Somos compañeros de ministerio, somos hombres a quienes Dios aprobó. Entonces, el sentirte aprobada por Dios, el saber que tú eres aprobada por Dios, es lo que nos da esta valentía que nosotros necesitamos. Ahí en la Nueva Traducción Viviente dice, pues hablamos como mensajeros aprobados por Dios, a quienes se les confió la buena noticia. Y nuestro propósito es agradar a Dios y no a las personas, porque solamente Él examina las intenciones de nuestro corazón. Cualquiera que comunique el mensaje del Evangelio probablemente ha tenido que enfrentar esta prueba de decidir complacer a Dios y no a su prójimo.
de decidir, Señor, voy a llevar esta palabra, aunque es una palabra dura, pero lo voy a hacer porque tú me estás llamando a hacerlo, porque yo soy tu mensajera para dar tu palabra, para agradarte a ti, no para crear una reputación, no para complacer a la gente, sino para complacer a Dios. Nosotros no podemos predicar para complacer a la gente, sino que debemos decir lo que Dios quiere que digamos, incluso si no es lo que la gente quiere escuchar. Yo me acuerdo cuando en una ocasión, no hablando acerca de la palabra, pero sí hablando acerca de la alabanza, yo me encargaba de dirigir la alabanza y adoración cuando hacíamos las conferencias de mujeres en Reynosa, y a mí me tocaba seleccionar cuáles eran las canciones que íbamos a cantar, y siempre yo decía, quiero canciones que le gusten a las mujeres. Siempre pensaba más en complacer a las mujeres, que fueran canciones que les gustaran. Y en una ocasión yo me di cuenta que tenía que elegir las canciones para Dios, para complacer a Dios. Y la pregunta tuvo que cambiar un poquito, Señor. ¿Qué canciones quieres que te cantemos hoy las mujeres el día de hoy? Queremos complacerte a ti. Y recuerdo que en una ocasión tuve una experiencia con el Señor simple y sencillamente hablando con Él acerca de eso, y fue algo muy, muy, muy hermoso. Pero es esta naturaleza que uno tiene de querer complacer a la gente, esta necesidad de complacer a la gente. Por eso tenemos que evaluarnos, examinar y ver que realmente nuestras motivaciones siempre sean agradar a Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3, ahí en la Nueva Traducción Viviente, dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Y sabes que hay mucha gente que solamente quiere hablar lo que la gente quiere oír porque le teme a la crítica. Es un temor a la crítica. Por eso, el saber que Dios te ha aprobado debe de darte la seguridad para ser auténtica. Sí, a lo mejor muchas personas te van a criticar, algunas personas no van a aceptar lo que tú les estás diciendo, pero nuestra seguridad está en que hemos sido aprobadas por Dios, que somos aprobadas por el Señor. Jesús, como les decía, nuestro gran modelo a seguir, es el ejemplo más grande de que predicó muchas verdades difíciles de escuchar y que la gente no quería oír. Pero, sin embargo, Jesús nunca amoldó su mensaje con el fin de agradar a la gente. Y por eso nosotros tampoco podemos amoldar el nuestro. Que no te importe la crítica, porque Dios ya te aprobó. Si Dios ya te aprueba, que no te importe la crítica de las demás personas. Juan escribió que muchos líderes judíos, ahí en Juan capítulo 12, versículos 42 al 43, muchos líderes judíos creyeron en Jesús. Creyeron esa palabra que él estaba predicando, pero ¿sabes qué? No quisieron reconocer abiertamente su fe porque tenían miedo a que los fariseos los fueran a sacar de la sinagoga, tenían miedo a la crítica, tenían miedo al rechazo, y que no nos pase eso a nosotros también. Juan capítulo 12, versículos 42 al 43 en la Nueva Traducción Viviente dice, sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Amaban más la aprobación humana que la aprobación a Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que vencer, el temor al rechazo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha aceptado tal y como nosotros somos. Muchas veces nosotros también queremos que la gente nos acepte y por eso queremos complacer a toda la gente. Pero recuerda que esto no puede ser así. La pregunta número 2 ahí en la guía dice, ¿por qué no podrás ser auténtica mientras que debas complacer a otras personas? Hablando acerca del rechazo, hablando de la persona que estaba muy preocupada por su reputación. Si nuestra reputación es demasiado importante para nosotras, no podremos ser auténticas ni únicas. Si lo que los demás piensan de nosotros
nos importa muchísimo, vamos a terminar fingiendo ser lo que no somos a fin de evitar el dolor al rechazo, a fin de evitar el dolor de la crítica, y nos hacemos complacientes finalmente. Así es que, sabiendo esto, vamos a poner nuestra autenticidad en acción. Vamos a pasar a la tercera parte. Ahí en la página número 164 del libro, vamos a comenzar a hablar acerca de las 5 señales infalibles de un complaciente. Ahí en la 164 está ese título. La primera de ellas es: una persona complaciente vive para ganar aprobación a través de complacer a los demás. Sabes que como no te sientes aprobado, tú quieres ganarte la aprobación de la gente. ¿Y cómo? Complaciéndolas, haciendo lo que ellos quieran. Esa es la mecánica. Y dice la pregunta ahí: ¿vives para complacerte a ti misma, a otras personas o a Dios? ¿Ok? Quiero que veas aquí, que meditemos, porque aquí hay 3 intenciones que hay detrás de todo lo que nosotros hacemos. Escondido detrás de todo lo que nosotros hacemos, hay una de estas 3 intenciones, y debemos ser honestas con nosotras mismas, porque estas son las 3 direcciones de todo lo que hacemos. Ya sea que quieres complacerte a ti misma, quieres crear una reputación, quieres ser valorada, quieres ser respetada, quieres ser admirada, y cuando tú quieres esto, vas a querer complacerte a ti misma. La segunda dirección es: ¿vives para complacer a las personas? Cuando tienes miedo al temor, tienes miedo, temor al rechazo, temor a la crítica, entonces lo que tú quieres es complacer porque quieres evitar el dolor del rechazo, el dolor de la crítica. Entonces terminas viviendo para complacer a todas las personas. Y la tercera dirección, que es la correcta y que la que debemos nosotros buscar, que detrás de cada intención, de todo lo que hablamos, de lo que hacemos, sea esta: vivo o vives para complacer a Dios, en donde hay audacia, hay valentía, hay autenticidad, hay seguridad, porque sabes que has sido aprobada por Dios, que eres amada por Dios, que eres aceptada por Dios, que eres muy valiosa para Dios independientemente de todas las cosas. Esas son las tres direcciones. Y dice la pregunta: espero que tu respuesta sea Dios, porque vivir para complacer a cualquier otro nunca tiene un final feliz. Y mira lo que Pablo le dijo a los colosenses, ahí en Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 24, en la Nueva Versión Internacional dice: hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Esto quiere decir como para agradar al Señor, como para complacer al Señor, como para servir al Señor. Versículo 24 dice: conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia, ustedes sirven a Cristo el Señor. Así es que yo les voy a encargar esta tarea de que cada vez que hagas algo, medita en Colosenses 3:23. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no para los hombres, como para complacer a Dios. Y checa cuál es la intención, la verdadera intención que hay detrás de todo lo que yo hago, para que tú puedas ayudarte también a poder distinguir si eres esa mujer complaciente que necesita ser libre de ahí. Entonces decíamos que les voy a dar las 5 señales infalibles de una persona que vive para complacer a los demás. Número 1, vive para ganar aprobación a través de complacer a los demás. Número 2, no tiene expectativas realistas. Número 3, ahorita vamos a hablar más acerca de eso. Número 3, hace a un lado sus necesidades legítimas. Número 4, se siente muy mal cuando sus decisiones no complacen a los demás. Y número 5, es deshonesta. Les voy a decir que la número 5 realmente me sorprendió. Es deshonesta porque está viviendo en una mentira, está haciendo algo que no quiere para complacer a alguien y está siendo deshonesta porque no está hablando ni viviendo en verdad. Y vamos a reflexionar en algunas preguntas. Ahí la pregunta número 2 en la sección número 3 dice: cuando tú sabes que Dios quiere que estés más comprometida con Él en un área de tu vida,
pero tus amigos no lo aprobarían, ¿cómo respondes? ¿Complazco a Dios aunque a lo mejor tenga algunos problemas de negatividad o problemas con aquellas personas que yo sé que no van a aprobar? ¿O te mantienes firme en querer complacer? Dice Cuquita que ella se mantiene firme. Ok, gloria a Dios. Ahí en la pregunta número 3 en Juan capítulo 15, versículo 18, nos habla de lo que debemos esperar cuando vivimos plenamente comprometidos con Jesús. Cuando decimos, yo voy a complacer al Señor, cueste lo que me cueste. ¿Y qué es lo que nosotros debemos esperar? El odio del mundo. Juan capítulo 15, versículo 18, lo que dijo Jesús, él dijo, si el mundo nos odia, recuerden que a mí me odió primero. Mira a alguien que no estaba ocupándose de una reputación. De hecho, yo estaba recordando que a veces Jesús hablaba y la gente decía, wow, o sea, esta palabra es tan dura, ¿quién puede soportar esta palabra? Y ahí en el libro de Juan, en el capítulo 6, está esta historia cuando él está hablando de que él es el pan de vida. Y ahí en el versículo 55, él estaba diciendo, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. La gente no entendía esta palabra, pero para nada. ¿Y cómo es posible que él diga que él es carne y que hay que comer de él y que él es sangre y que hay que beber de él? La gente realmente decía, dura es esta palabra, ¿quién va a poder soportarla? Y sabes que Jesús, leyendo los pensamientos, porque él podía escuchar los pensamientos de toda la gente, él les decía, ¿esto les ofende? ¿Les ofende lo que estoy hablando? Y el versículo 66 nos dice que desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás. Muchos de sus discípulos dejaron de seguirle y dijeron, aquí la cortamos, yo ya no quiero saber más de ti. Y dice la Biblia, ya no andaban con él. Pero él no cambió su mensaje nunca. Y sabes, Jesús va mucho más allá para decirle a sus 12, a los más íntimos de él. Y les dijo, ¿y ustedes, acaso ustedes también se quieren ir? Nunca Jesús vivió para complacer a la gente, ni siquiera a sus discípulos. Él les dijo, si ustedes se quieren ir, porque esta palabra es demasiado dura, también ustedes se pueden ir. Y la pregunta 4 dice, ¿estás dispuesta a perder amigos si es necesario para poder profundizar más en Dios, para poder complacer a Dios, para poder agradar a Dios? Y también pregunta, ¿has perdido amigos en el pasado? ¿Has perdido amigos en el proceso? Sí, yo sé que muchos de ustedes lo han hecho. Quiero que leamos ahí en la página 165. Ahí en la tercera línea nos hace esta pregunta, ¿estás lista para perder tu reputación ante las personas? Y eso es lo que se requiere a fin de llevar una vida que complace a Dios. Muchas veces a la gente que está completamente comprometida con Dios le llaman santurrones, fanáticos religiosos, aleluya. Sin embargo, recordemos, fíjate, por todo, créeme que santurrón y religiosa y aleluya no se compara. Dice, recordemos que Jesús fue abuchado, escupido, rechazado, odiado, le dijeron que estaba loco, lo llamaron fanático, lo llamaron falso profeta, lo acusaron de trabajar para el diablo y finalmente lo crucificaron. Él dijo que si la gente lo odió a él, también nos odiaría a nosotros. Así que no debería sorprendernos cuando nuestra decisión de crecer en nuestra relación con él no sea reconocido por los demás o incluso haga que ellos se burlen de nosotros o nos ridiculicen. Y si estás dispuesta a perder algunos amigos para ir tras el liderazgo y la voluntad de Dios en tu vida, ¿sabes qué? Esta es la buena noticia. Él te dará amigos que te amen, amigos verdaderos que no te darán la espalda cuando más los necesites. Él será tu mejor amigo y eso es más importante que cualquier otra cosa. En tu recorrido hacia ser auténtica y única,
Busca amistades que también sean auténticas y únicas. Auténticas y únicas. Busca este tipo de amigas. Por eso ustedes son mis personas favoritas, porque sé que todas son mujeres auténticas y únicas. Ahora, ahí en la pregunta número 5 también nos habla que en una ocasión Jesús les dio instrucciones a sus discípulos sobre cómo responder ante el rechazo de la gente. En lugar de permitir que el rechazo de la gente te impida seguir la dirección de Dios en tu vida, ¿qué dijo Jesús en Lucas 10 que debes hacer? Y quiero leerles algunos versículos a partir del versículo 8. Y dice, si entran en un pueblo, eso es lo que Jesús les instruyó a sus discípulos a hacer. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Salen a los enfermos y díganles, el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Pero si un pueblo se niega a recibirlos bien, salgan a las calles y digan, nos limpiamos de los pies hasta el polvo de su ciudad para mostrar que los abandonamos a su suerte y sepan esto, el reino de Dios está cerca. Les aseguro que el día del juicio le irá mejor a la perversa Sodoma que a este pueblo. En otras palabras, sacúdete el polvo de tus pies y párate al siguiente pueblo. Eso fue el consejo que Jesús le dio hace miles de años y es también una guía excelente para ti y para mí el día de hoy. No permitas que el rechazo te detenga, solamente sacúdete y sigue adelante, adelante, adelante con el Señor, ¿ok? Ahora vamos a ver señal número 2, señal infalible, que eres una persona que vive, que vive para complacer a los demás. En la primera dijimos que era ganar aprobación a través de complacer a los demás. Y número 2, no tienes expectativas realistas de la gente. La lista de las expectativas de otras personas sobre tu vida parece interminable. ¿Qué tan difícil es para ti decir que no a algunas solicitudes? ¿Es un problema? Claro que por supuesto que sí es un problema. Ahí en la página 166, dice ahí en el primer párrafo, todos tenemos expectativas, pero tú eres solo una persona y no puedes hacer todo lo que los demás esperan que hagas. Participamos en muchas relaciones en la vida y cada persona quiere algo distinto de nosotros. Por ejemplo, supongamos que tú estás planeando que este fin de semana tú te vas a ir a la isla y vas a descansar con tu familia porque resulta que te dieron la semana, tú tienes este fin de semana libre. Estás planeando ir a descansar con tu familia. Pero ¿qué sucede? Que te llama tu mejor amiga del trabajo, tu compañera de trabajo, y dice, ¿sabes qué? No puede ser, necesito que me cubras este sábado porque yo necesito hacer esto, me salió esto y tú eres la única persona que me puedes ayudar. Una persona complaciente va a decir que sí. Una persona complaciente no va a querer decir que no a la amiga, pero ¿sabes qué? Después llega tu vecina y te dice, vecina, necesito que por favor me cuides a mi perrita, porque yo tengo que ir de emergencia, tengo que salir de la ciudad de emergencia. Y sales y te quiere dejar a tu perrita para que se la cuides. Y después te llama también otra persona y te dice, ¿sabes qué? Necesito que por favor me ayudes con esto. Tú sabes, tenemos nosotros muchas relaciones, tenemos papás, tenemos amigas, tenemos compañeros de trabajo, tenemos muchas personas y la cosa es que a veces nosotros no podemos decirle que sí a toda la gente que quiere algo de nosotros. Y nosotros tenemos que ser realistas con las expectativas. La pregunta 7 dice, ¿y qué de tus expectativas de otras personas? ¿Sientes que están obligados a decir que sí a tus peticiones? ¿Te decepcionas de recibir un no? En otras palabras, ahora vamos a voltear la tortilla. A veces nosotros también queremos que la gente a la que nosotros les pedimos favores porque los amamos y nos aman, queremos que estén obligados a que siempre nos digan que sí a todo. Y cuando alguien te dice que no, tú te decepcionas, tú te pones triste, te pones a llorar o explica qué es lo que tú sientes, qué es lo que tú sientes
cuando alguien te dice que no, porque a veces también nuestras expectativas de la gente es recibir sí de todo mundo siempre, y eso tampoco puede ser así, y tenemos que pensar en ambos lados. Vamos a ver en la Biblia también algunos ejemplos, y dice ahí en la página 167, en el penúltimo párrafo, dice: Moisés esperaba que los israelitas entendieran que Dios lo había enviado a él para que los libertara de la esclavitud, pero ellos no lo entendieron. Eso está ahí en Hechos capítulo 7, versículo 25. Dice, Hechos 7, 25 dice: pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría la libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido. Otro ejemplo es el de José. Dice: estoy segura de que José esperaba que sus hermanos se alegraran con él cuando su padre le dio la túnica especial que le hizo, pero ellos no estaban contentos. Estaban amargados, resentidos y envidiosos. Eso está ahí en Génesis capítulo 37. Ahí en el versículo 4 dice: viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Esto es lo que sucede cuando nosotros pensamos que la gente tiene una expectativa, pero es una expectativa no realista. La pregunta 8 dice: para ser feliz, ¿qué es lo mejor que puedes hacer con las expectativas que tienes de los demás? Para tener expectativas realistas, a veces hay que comunicarlas a las personas. Y en el libro se nos daba el ejemplo de la mamá de la novia en la boda. Supongamos que tú eres la amiga de la mamá de la novia y tú quieres ir a esa boda y tú quieres pasar tiempo con ella, pero la mamá de la novia va a estar en los 1000 asuntos, con los 1000 invitados. Entonces, la única manera de tener una expectativa real es ir con ella y decirle: sabes que yo quiero ir a la boda y me encantaría poder platicar un ratito contigo. Y una mujer complaciente, ¿qué va a decir? Le va a decir que sí, luego, aunque después va a estar en problemada si no puede. Lo más importante es la honestidad, la sinceridad, la veracidad en nuestras palabras. Esa mamá puede decir: ¿sabes qué? Para mí es tan importante y va a significar tanto que tú estés aquí en esta boda, aunque yo no pudiera ir a saludarte o a platicar contigo, en caso de que yo no pueda, yo quiero que tú sepas que el solo hecho de que tú estés presente para mí lo significa todo. Te fijas que yo ya no le dije que sí, porque tal vez no pueda, pero ambos tenemos que hablar con la verdad, tanto una para decirle: mira, esta es mi expectativa, yo quiero ir a la boda, pero no quiero ser ignorada, me encantaría que tú platicaras conmigo, pero la otra persona también está siendo muy realista: oye, a lo mejor no me va a ser posible y no quiero darte un sí que después te vayas a decepcionar, pero la verdad es que como puede que sí, puede que no, qué importante es que siempre haya esta seguridad, esta veracidad y esta confianza para poder ser realistas en nuestras expectativas. Sí necesitamos nosotras ser vistas, apreciadas, aplaudidas siempre que hagamos algo bueno, entonces somos complacientes, inseguros, en vez de ser complacientes de Dios, y este es un problema también. Ahora vamos a ir a la número 3, la señal infalible de un complaciente. Dice que hace a un lado sus necesidades legítimas. Hace a un lado sus necesidades legítimas. Mira, vamos a leer ahí en la página 168, ahí en donde está esta señal número 3, en el primer párrafo dice: todos tenemos necesidades, y aunque no deberíamos llevar una vida egoísta, tampoco deberíamos negar todas nuestras necesidades como un esfuerzo para complacer a todos los demás. Si lo hacemos, a la larga lo resentiremos y la situación puede volverse explosiva. En otras palabras, si regresamos al ejemplo de la mujer que quería irse un fin de semana a la isla a descansar, a vacacionar, pero ella, con tal de complacer a la amiga que tiene que cubrir en el trabajo,
va a cambiar sus planes, va a cancelar su plan, cuando su necesidad de descansar es legítima. Pero te fijas cómo con el deseo de complacer, con esta necesidad de complacer a la gente, estas personas que son muy complacientes van a cancelar sus propios planes, van a sacrificar su tiempo de descanso y al final, pues va a ser un gran problema, porque finalmente, al final, vas a respirar amargura, tristeza y queja, porque no lo estás haciendo de corazón, lo estás haciendo con deshonestidad, con mentiras. Sí, está bien, yo con mucho gusto lo hago y te cubro, pero luego te estás quejando. Entonces, por eso te decía, hay que checar las intenciones que hay detrás de cada una de nuestras intenciones. La intención es complacer a la gente, es complacerme a mí, es complacer a Dios, porque hay necesidades legítimas que nosotros debemos de pensar. Vamos a leer el último párrafo ahí en la página 169 que dice, si ves que estás haciendo cosas por los demás y te quejas por eso, aunque sea en la privacidad de tu mente, quiere decir que no te quejas abiertamente, pero en tu mente te quejas, entonces es posible que seas una persona complaciente. Y si decides hacer algo por alguien más, hazlo con una buena actitud, de manera que tus acciones realmente complazcan a Dios, porque realmente lo estás haciendo de corazón, ¿ok? Y no que te conviertas en una mártir o en una víctima que vive toda la vida quejándose. ¿Y cuál es el problema? La necesidad de complacer a los demás, ¿ok? Y ahora vamos a pasar a la número 4. ¿Cuál es la número 4? Dice, se siente muy mal cuando sus decisiones no complacen a los demás. Se siente muy mal cuando sus decisiones no complacen a los demás. Vamos a leer ahí en la página 169. Dice, la palabra de Dios nos enseña que debemos obedecer a Dios antes que otros seres humanos. Eso es lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 29. Y aquí nosotros tenemos que buscar siempre el equilibrio. En otras palabras, ahora le voy a decir que no a todo mundo. Pues no, porque tampoco queremos ese extremo, que ni siquiera lo consideres y que te vuelvas egoísta y que solamente vivas para ti. Recuerda que los que encuentren el equilibrio van a superar a todos. Pero tampoco podemos decirle que sí a todo mundo, porque después vamos a terminar nosotras mismas amargadas y le estamos abriendo una puerta al enemigo, para que el enemigo venga y traiga tristeza, traiga amargura a nuestro corazón. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Por eso es tan importante el equilibrio, para que el enemigo no traiga la desgracia a tu vida, no traiga la amargura a tu vida. Es una forma de cerrarle la puerta al enemigo cuando nosotros buscamos el equilibrio. La pregunta número 12 nos dice, escribe Hechos 5:29 y comienza a memorizarlo porque esto nos va a ayudar bastante. ¿Qué hace que este sea un principio tan importante al que tú debes de prestar atención? Hechos 5:29 dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los apóstoles. Eso quiere decir, yo complazco primeramente a Dios y el hombre después. ¿Ok? Ahora, ahí en la página número 170. Si decimos que no podemos hacerlo, su primera reacción podría no ser positiva, pero eso queda entre la persona y Dios. Y aquí estamos hablando cómo lidiar con la gente que se enoja cuando tú le dices que no a algo. Recuerda que el punto número 4 dice, tú te sientes muy mal cuando tus decisiones no complacen a las demás personas. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Bueno, dice que esa reacción que no es positiva, eso queda entre la persona y Dios. Su mala reacción no es responsabilidad nuestra. Y a veces nosotros tomamos responsabilidad porque esa persona se haya enojado tanto. Por eso aquí dice, debemos cuidarnos de tener un falso sentido de responsabilidad. Yo lo enmarqué porque es una gran verdad. Debemos cuidarnos de
tener un falso sentido de responsabilidad. En otras palabras, no es culpa de nosotros si la gente se enoja y no se siente feliz. No podemos estar complaciendo a todos con tal de que la gente no se enoje. Recuerda que hablábamos bastante acerca de ese tema en el miércoles anterior, en el capítulo anterior estuvimos hablando mucho de esto. Y para terminar tenemos la número 5, que es es deshonesta. ¿Qué dice Efesios capítulo 4, versículo 15? En la Nueva Traducción Viviente dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor. Si yo tengo que decir que no, con todo el amor, con todo el respeto y con todo el cariño del mundo, voy a decir, no puedo. Te quiero mucho, pero no puedo. Tengo otros planes. ¿Ok? Y dice la palabra del Señor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Y esto es tan importante que nosotros podamos entender. Qué feo es para mí, por ejemplo, que yo te pida que tú hagas algo y tú realmente no lo quieres hacer porque tienes otros planes, porque no te gusta, por la razón que sea, pero tú me dices que sí, nada más para complacerme, porque no quieres quedar mal conmigo, etcétera. Y luego te volteas y dices, no, hombre, es que tengo que hacer esto porque la pastora me dijo que no sé qué. O sea, con queja, con murmuración, esto es deshonestidad. Esto es deshonestidad. Miren lo que dice ahí en la página 170, en este punto número 5. Referirnos a las personas complacientes como deshonestas puede sonar grosero, pero ellas tienen un patrón de no ser honestas acerca de sus deseos, sentimientos y pensamientos. ¿Por qué? Porque ellas le dicen a la gente lo que quieren escuchar en vez de decir la verdad. Y esto es incorrecto. Tú tienes que decirlo. Y me encantó que Joyce decía de su hija. Dijo que nosotros tenemos esta confianza tal que hemos decidido decir la verdad siempre. Y si ella no puede, y yo quiero, pero ella no puede, ella me va a decir, no puedo. Y yo lo voy a aceptar, porque yo prefiero la verdad a que me estés diciendo una mentira con otro sentimiento y con otro pensamiento. Entonces, una persona complaciente es deshonesta. Hay que hablar con la verdad, ¿ok? Y dejar de complacer a la gente. Vamos a terminar este capítulo. Quiero leer el último párrafo del libro que me pareció muy interesante y así terminamos el día de hoy. Dice, si has sido una persona complaciente y ahora estás dispuesta a cambiar, puedes esperar que tus amigos y tu familia se resistan al principio. Ellos están acostumbrados a que tú hagas su voluntad, a que les digas que sí siempre, pero sé amable y dales tiempo. No te vayas al extremo opuesto donde nunca quieres hacer algo por ellos o sacrificar tu propio placer por su causa. Antes bien, mantente firme y con el paso del tiempo llegarás a tener relaciones más sanas y equilibradas. Si no quieren ser tus amigos porque no pueden controlarte, entonces nunca lo fueron en verdad. Y tú no te has perdido de nada que fuera digno de retener. ¿Ok? Esa es la conclusión de este capítulo y recuerda que es parte número 1. El próximo miércoles vamos a hablar de no puedes complacer a todos, parte número 2. ¿Ok? Vamos a orar para terminar nuestro tiempo. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo de estudio bíblico. Yo sé que tú estás hablando a nuestros corazones porque deseas que seamos mujeres verdaderamente libres de la necesidad de complacer. Padre, yo te pido que tú sigas obrando en nuestro carácter, que tú nos sigas dando esa seguridad, que somos aprobadas por ti, Señor, esa seguridad de tu amor, esa seguridad de nuestro valor, que nos hagan esas mujeres auténticas y únicas,
Padre, y que cumplamos nuestro propósito con esta autenticidad, Señor. Yo te doy gracias anticipadamente por todo lo que tú estás haciendo, Señor, en cada una de nosotras. Gracias por cada milagro de transformación que estás operando en nuestras vidas, en nuestras mentes, en nuestras familias, Señor. A ti te alabamos y te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor, por todo. Bendice el resto de esta tarde y regálanos, Señor, un descanso tranquilo, placentero, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues que el Señor les bendiga grandemente y con el favor de Dios nos vemos el próximo miércoles. Bendiciones. Gracias,